Voy a hablar, por supuesto, pero el título lo involucra, es Hablemos. Quiero que entren dentro para posicionarse de aquella persona que va a hablar de Jesús. Ya lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos hablando. Lo que hemos estado en la cena, cuando habló Santi, en parte está dentro de lo que vamos a conversar ahora. Es más, hizo referencia al libro de los Hebreos, que quiero que abramos la Biblia allí, en Hebreos 1. Vamos a hacer referencia a esto, nos vamos a basar esta noche. Hebreos 1, desde el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a capítulo 2, el versículo 14, continúa diciendo aquí el autor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando y haciendo referencia de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, habla de nosotros. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, fíjense en que aquí el autor de Hebreo, en estos cortos versículos, pero así continúa el libro, hace un énfasis muy especial y habla de quién es Jesús. Capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este mismo versículo se lo voy a leer en otra versión que me hizo abrir los ojos y meditar en lo que vamos a conversar ahora. Dice este mismo versículo, el capítulo 3, versículo 1. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo. Por eso, pónganse a pensar seriamente quién es Jesús. ¿Saben? Cuando lo leí en esta versión, dice exactamente lo mismo que lo que dice Reina Valera. No cambia, no hay otra interpretación. Es simplemente pone palabras más actuales, más comunes para nosotros, y cuando leo esto, por eso, pónganse a pensar seriamente quién es Jesús. Bueno, esto sí me empezó a mover. La Iglesia, en ese momento, cuando escribe a los Hebreos, que no importa quién lo escribió, porque siempre está esto, quién escribió Hebreo, me interesa quién inspiró al autor de Hebreo, y eso es Dios, el Espíritu Santo. Y con eso nos basta y sobra. En ese momento, la Iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, inclusive bélicos. Estaban siendo atacados, estaban muy presionado el pueblo, y esta situación, obviamente, a los cristianos lo estaba llevando a una situación de conflicto espiritual, ¿no? De estar viviendo cosas que a nadie le gusta vivir. Y en esas situaciones, claro,
viene una presión social de parte de los judíos, agarrando a estos cristianos, diciéndoles que vuelvan a judaizarse, que vuelvan a la ley. Habían aceptado a Jesús, pero estaban viviendo cosas difíciles, entonces el sistema del judío trataba de volver a ganarlo, y esto lo llevaba justamente a los cristianos a una pérdida de fe en Jesús. No está lejos de lo que nosotros vivimos, no estamos en una guerra nosotros en nuestro país, pero sí estamos en cierta forma en una guerra espiritual donde estamos atacados permanentemente con filosofías de vida muy contrarias a los que Dios nos muestra en su palabra que hay que seguir. Estamos viviendo situaciones en las cuales decimos, ¿y dónde está Dios? Este Dios que un día yo acepté, creí, el poderoso. Y bueno, y eso hace que el cristiano sigue diciendo tener fe, pero no está viviendo, o no estamos viviendo exteriormente por fe. Nuestras vidas no lo están mostrando de esa forma. Ahora, el Espíritu Santo, a través del autor de los Hebreos, lo que hacía es decirle quién era Jesús. Por eso le va mostrando, y que le habló de muchas formas, y le habla de Moisés, y sigue hablando del sumo sacerdote, y sigue, porque marca dos puntos al menos que son fundamentales. Una es elevar a Jesús nuevamente en ellos, de ser digno de adoración. A pesar de lo que estaban viviendo, que ellos comprendieran que Jesús era digno de su adoración y de instarlo a serle fiel. Y esta expresión de serle fiel es muy amplia, es muy grande, es muy, en donde nos pone a nosotros en una actitud no de lo que se dice, sino de lo que se hace, ¿no?, en la fidelidad. Era evidente que nos está mostrando aquí las Escrituras que para poder lograr esto de elevar a Jesús a ser digno de real adoración y que yo pueda serle fiel, debo conocerlo. Debo conocer a Jesús. Por eso hace tanto hincapié el autor en esto, en presentárselo, en mostrárselo, en decir quién es. Fíjense que en el relato de Pilato, en Juan 18:33, cuando antes que el Señor sea llevado a la cruz, ya estaba empezando a ser enjuiciado, Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y me impacta lo que le dice el Señor, la respuesta que le da. ¿Lo dices por ti mismo o te lo dijeron? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo decís por vos o te dijeron? Y saben, me imaginé a Jesús preguntándome si yo digo, tú eres el Hijo de Dios, y que me preguntara, ¿quién te dijo? ¿Lo estás diciendo por vos mismo? ¿O estás diciendo lo que te enseñaron? Está bien. Todo lo que sabemos del Señor, o mucho lo que sabemos del Señor Jesucristo, es por lo que se nos enseña, y está correcto. Pero el Señor cala un poquito más profundo, ¿no? Más allá de lo que estás escuchando, de lo que te están enseñando. ¿Tú lo sentís vos? Por eso cuando le dije al principio, hablemos de Jesús, es a esto donde quiero incorporarlo a ustedes. No de que yo voy a hablar de Jesús, sino todos ustedes le deben conocer. ¿Y cómo hablamos de Jesús? ¿Porque nos dijeron quién es? ¿O hablamos por nosotros mismos? Ahora es cuando esto, casi obligatoriamente, esta reflexión, esta situación que estaba viendo
con Jesús y Pilato y que me representó muchísimo la pregunta que Jesús le devuelve, es cuando el Señor Jesucristo está con sus discípulos y Él le hace la pregunta que no necesitaba que se la dijeran ellos. ¿Quién dicen los hombres que soy? Saben que cuando Él hace esta pregunta, obviamente se hablaba mucho del Señor Jesucristo. Ya las respuestas que ellos que estaban los discípulos, yo me imagino que se quedaron allí un poco pensando y empezaron a repetir lo que realmente en el pueblo se estaba diciendo. Entonces dicen, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. O sea, no es que le dijeron eso a los discípulos porque los sacaron de la galera. Porque ya el Herodes, el tetrarca, también hace la pregunta de este Jesús. Y también le dice, y dicen que es Juan el Bautista, y Herodes dice, pero si yo le corté la cabeza a Juan el Bautista. Bueno, pero también puede ser Elías, o Jeremías, o algún profeta. Ya se hablaba. O sea, Jesús también ya lo había oído, estas cosas. Pero le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? Y ellos le dicen tal cual lo que estaban escuchando. Pero luego viene la gran pregunta. Así como se la preguntó a Pilato, ahora se lo pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y lo hizo personal. Porque yo me imagino que ese y ustedes fue mirando a los ojos a cada uno. Y un poco también sentí como que el Señor me mira a mí y me dice, ¿y vos, Jorge? ¿Quién decís que soy? Y los discípulos, me imagino, silencio. Porque ellos estaban escuchando lo que decía la gente, estaban viendo, creían en este Jesús especial, milagroso, poderoso. Pero siento que hubo un gran silencio, porque de hecho ningún relato dice que alguien haya dicho o tirado alguna idea de quién era. Solo Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es una referencia que tenemos que tener muy presente porque es importante. Cristo es ungido. El Cristo, el ungido, no otro. El ungido por Dios. Este sos vos. Entonces uno cuando lee esto y dice, Pedro, wow, Pedro sí que marca gran espiritualidad, cómo la tenía clara. Pedro interpretó al Señor Jesucristo. Pero no fue así. Pedro desconocía tanto como los otros quién era Jesús. Por eso el Señor Jesucristo se encarga en decirle que esto no te lo dijo ni carne ni sangre. O sea, no lo sabes por vos, ni lo escuchaste fuera de este lugar. Esto te lo dijo el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo sabes, Pedro. Y sobre esto que acabas de decir, de quién es el ungido, allí sobre esto voy a edificar mi iglesia, sobre mí. Y ahí viene la importancia que tiene el saber, el conocer y lo indispensable, algo que no puede faltar, el Espíritu Santo de Dios revelándonos quién es. Porque de no ser así, haríamos como Pilato. Tú eres el rey de los judíos, soy hasta capaz de creértelo. Pero ¿por quién lo estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Miren, hermanos, es de vital importancia saber quién es Jesús.
Y ustedes dirán, vengo hace 25 años a la iglesia. No me podés estar planteando en este momento, haciéndome perder un día domingo, de decirme quién es Jesús. Sí, ¿sabes qué? Creo que sí, porque a mí me impactó pensar en esto. Y me llevó hasta preguntarme si todo lo que yo sé de Jesús es todo lo que yo simplemente leí, lo que aprendí, lo que me dijeron, o he incorporado lo que sé de Jesús. Si lo digo por mí. El saber quién es Jesús produce un impacto. Ustedes saben que un impacto produce modificación. Todo impacto produce modificación. Por eso es un impacto. Y produce un impacto muy fuerte en nuestras vidas. El saber de Jesús no nos hace mantenernos como veníamos. Impacta. Hay cambios en nuestra vida. El saber quién es Jesús impacta en nuestro ser interior y exterior. Eso quiere decir que cuando habla de que tomamos un nuevo rumbo, es porque impactó nuestro interior, nuestro ser. El saber quién es Jesús hace un impacto en nuestras creencias. A mí no me van a decir en qué tengo que creer. Cuando sé quién es Jesús, sé en qué debo creer. Más allá de creerle a Él, creerle lo que Él me está diciendo. Sé lo que tengo que creer de lo que estoy escuchando. Sé que si me están diciendo, bueno, pero esto no es tan malo, yo sé lo que tengo que creer cuando conozco al Señor Jesucristo. No voy a titubear en lo que debo creer. Saber del Señor Jesucristo también va a impactar en el estilo de nuestra vida. Y también va a determinar mi destino futuro. O sea, no es poca cosa hacerle caso a lo que nos está diciendo el autor de Hebreo. Pónganse a pensar seriamente quién es Jesús. No lo tomen como algo que parece que ya lo saben. A ver, ¿qué podríamos decir de Jesús? Si yo le hiciera la pregunta, voy a hablar por ustedes. Díganme, no, yo no diría eso. Jesús es el creador. Bueno, hágame, sí, ese sería. Jesús nació de una virgen. Jesús caminó por este mundo. Jesús hizo milagros. Y ahí podríamos empezar a enumerar milagros, ¿no? Calmó tormentas, sacó demonios de personas, hizo caminar a paralíticos, hizo ver a los ciegos, hizo oír a los sordos. Y así podríamos seguir enumerando, caminó sobre las aguas, dio de comer a miles y miles de personas con nada. También podemos decir que murió en una cruz. Todos sabemos, murió en una cruz. También podemos decir que resucitó. Y podemos estar diciendo también que hoy está a la diestra de Dios Padre. ¿Todo esto lo podemos decir? Sí. Sabemos que eso es Jesús. Pero yo vuelvo a preguntar, Jorge, ¿sabes quién es Jesús? Entonces digo la de 10. Es mi Salvador. Entonces yo me dije, Jorge, ¿es solo tu Salvador? ¿Solamente eso? Ustedes saben que las multitudes lo seguían mucho al Señor Jesucristo, por lo que Él le daba, no por quien Él era. Entonces sí, yo sé del Señor Jesús, es mi Salvador, porque Él me dio la salvación. Ahora Él es mucho más de acuerdo a lo que Él me dice. Si yo conozco a Jesús, es más.
Entonces me dije, está bien, si es mi Salvador, ¿es mi pastor? Él dice que es pastor. ¿Es mi pastor? Sí, es mi pastor. ¿Vos sos la oveja de ese pastor? ¿Sabes qué hace el pastor? Te cuida, te alimenta, te lleva a lugares, dice, de delicados pastos, pero para llegar a esos pastos, te lleva por lugares y senderos, parecen peligrosos, ¿eh? Y está en los relatos cuando una ovejita se cae en un barranco, ¿no? Porque los lugares donde nos lleva está, y puede llevarnos, y puede haber tormentas, y sin embargo, las ovejas van detrás del pastor confiando que el pastor sabe lo que hace. Yo lo considero mi pastor. Cuando voy en estas situaciones difíciles, yo lo sigo confiando o empiezo a mirar a los costados y empiezo a ver, me parece que el pastor me está llevando, hay barro, hay lodo, y empiezo a ver si hay caminos laterales. Fíjense nomás lo que estamos viviendo hoy mismo en nuestro país, que la economía, que quienes nos gobiernan, que el dólar. Confío en que mi pastor, si yo soy su oveja, me va a guiar a pesar de estar en esta situación. ¿Debo ir detrás de él confiando y siguiendo sus pisadas tranquilo? ¿O voy a ver qué hago? ¿Cómo me acomodo acá yo? Y bueno, no importa esto, seguramente mi pastor no va a querer que haga, pero yo voy a agarrar este caminito por acá que me parece que es mi pastor. Si conozco a Jesús, él es mi pastor, ¿eh? Y voy detrás de él. Él es el pan y agua de vida. Es pan de vida. Él dice que lo es. A mi espíritu. Es mi alimento espiritual. Es con lo que yo estoy creciendo espiritualmente como hijo del Señor. Si conozco a Jesús, Él es mi pan y mi agua de vida. Él alimenta mi espíritu, y si me alimenta mi espíritu, yo estoy creciendo, hermanos. Porque de eso hace la comparativa Él con lo que nosotros necesitamos para crecer. Comer, tomar agua para que nuestro cuerpo vaya desarrollándose y crezcamos. Cuando habla de pan y agua de vida, es que alimenta nuestro espíritu. Y si alimenta nuestro espíritu, estoy creciendo espiritualmente. ¿Estoy creciendo? Porque si no crezco espiritualmente, no es pan de vida. Si conozco a Jesús, Él es mi amigo, dice. ¿Saben? Mi amigo, un buen amigo, no esto de que tenemos 1000 amigos, un amigo me conoce perfectamente porque yo le digo, yo le cuento, le digo lo que me gusta y le digo lo que no me gusta, le digo lo que quisiera, le digo, sabe todo lo bueno y lo malo de mí porque se lo confieso, porque es mi amigo. ¿Jesús es tu amigo? ¿Es mi amigo? ¿En todo? ¿Puedo abrirme con Él? No en la oración, Señor, perdóname porque hice esto. No, no. Hablar como amigo, confesarle como amigo, pedirle ayuda como amigo. Cuando conocemos a Jesús, Él dice que Él es mi hermano. Los hermanos tenemos cuestiones sanguíneas. El Señor derramó su sangre y nos dio su sangre para limpiarnos. Tenemos esto con Él. No me lo toquen a mi hermano. ¿Qué actitud tenemos los hermanos siempre entre nosotros? Hay un sentimiento muy especial, muy particular. Es una unión que no lo van a poder desatar cualquiera. Es mi hermano. Es mi Salvador. Dijimos que es mi pastor, es mi alimento espiritual, es mi amigo, es mi hermano. Pero si conocemos a Jesús, Él también es mi Señor. Es mi Señor.
Y a un señor se le obedece. A un señor no se lo cuestiona. Un señor es quien está sobre mí y al cual le debo fidelidad, porque es mi Señor. Y si es mi Señor es porque es mi sustento. ¿Saben? A esta altura de estos pensamientos, no dudo de mí. Ustedes no deben dudar de ustedes si conocen a Jesús. Pero cuando hablamos de Él, sí dije, ¿estoy diciendo lo que tengo adentro? ¿Lo que realmente vivo? ¿O estoy expresando de una forma letrada quién es Jesús? Como Pilato. Como aquel ciego de nacimiento que el Señor lo salva, le da la vista y que los fariseos lo agarran y decían, ¿quién es el que te hizo esto? Y no sé quién es. Sé que antes no veía y ahora veo. Y dije, qué fea situación. No quiero decir esto del Señor. Y yo no era salvo, ahora soy salvo. No quiero detallar quién es mi Salvador. Porque es más todavía. Es pastor, es amigo, es vida, es hermano. Y de repente, ¿puede ser difícil comprender esto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento, hermano. Para conocer al verdadero. Ah, pero me está hablando de conocer a Dios. Sí. Si conozco a Dios, conozco a Jesús. En realidad fue al revés. Nos presentó a Jesús para que conociéramos a Dios. Son la misma persona. Y nos dio entendimiento. No creamos que no podemos entender quién es Jesús. Porque Él vino para que entendamos esto. ¿Saben? Hay dos tipos de pensamiento de mente. Está la mente religiosa, que es aquella que conoce las historias bíblicas, los versículos bíblicos, las cosas que dijo el Señor y que la podemos decir. Y está la mente renovada, al que conoce al autor de las historias y de los versículos. La mente renovada comprende lo que quiere decir el que escribió las historias y los versículos. Una mente renovada conoce al que está detrás de todos estos versículos. ¿Saben? La propuesta, no es propuesta, lo que yo quería traerle era esto que nunca lo había pensado antes, porque siempre uno, desde que se convierte, habla del Señor Jesucristo. Pero esta expresión, ¿lo decís por vos? ¿O te dijeron? ¿O me hizo pensar? Y este versículo también lo dice, pónganse a pensar seriamente quién es Jesús. Se lo está diciendo a cristianos, entonces me lo está diciendo a mí. Seriamente, sí, debo posicionarme. ¿Qué cosas pueden marcar el saber que conozco no a Jesús? ¿Saben? Hoy veía a mi nieta y cuando aparecía la cara del padre o de la madre, ¿qué hace un niño? Cuando ve, reconoce a los padres, ¿qué hace? Se sonríe. Es increíble. Los ve y se sonríe. Hermano, este es uno de los primeros puntos que yo pensé, digo, cuando estoy con el Señor, cuando leo la palabra de Dios, cuando vengo a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios, cuando hablo con la gente del Señor Jesucristo, me pongo contento porque estoy reconociendo a quién hablo. O lo digo como letra fría a su nombre.
Cuando oramos y agradecemos o pedimos, ¿sentimos ese reconocimiento como un niño? Y de ahí me di cuenta también que de nada sirve tener la camiseta de cristiano si jugamos para otro equipo. De nada sirve. Y de repente podemos darnos cuenta que alrededor de Jesús hay muchos admiradores y pocos seguidores. Por eso lo que quería traerles hoy era esto, no poner dudas en absoluto, pero sí tomar al pie de la letra el versículo. Pónganse a pensar seriamente, y quiero pensar seriamente. Acá no sé si hay personas que aún ni siquiera Jesús es su Salvador y lo estén pensando, estén escuchando de Él. Bueno, lo que quiero decirte es que, está bien, piénsalo seriamente quién es Jesús, porque Él va a ser tu Salvador, pero pasa a ser tantas cosas más. Pastor, amigo, alimento, hermano, Señor. Y no hay nada más lindo. No hay nada más lindo. Y para nosotros, hermanos, que somos salvos y sabemos que Él es pastor, sabemos que Él es alimento espiritual, sabemos que Él dice que es amigo de los que ha redimido, sabemos que es hermano y sabemos que es Señor. Y lo hagamos seriamente, ¿no? Que nuestras vidas reflejen esta realidad. Que cuando digamos, sí, Él es pastor, nos retractemos y digamos, Él es mi pastor. Y cuando nos vean y digan, sí, realmente te veo que vos te conducís en este mundo totalmente diferente a lo que se piensa. Acá si no tenés depósito, estás muerto. Casi no haces este movimiento, queda fuera, Que nosotros podamos con seguridad decir, a mí me está guiando mi pastor y es Jesús. Pero está difícil, pero mi pastor sabe dónde me lleva. Mi pastor sabe por qué tengo que ir por ese lugar. Y debo confiar, porque soy su oveja, si lo conozco. Que realmente el Señor y su Espíritu nos ayude a pensar en esto, ¿no? Aunque sea, pensemos hoy a ver qué resulta. Lo pensemos esta noche. Estamos hablando de Jesús. Vengo escuchando de Jesús. Soy maestro. Soy maestro de escuela dominical, soy maestro de distintas áreas. Ya he dejado de enseñar porque he enseñado tanto hasta me he cansado. Sé quién es Jesús. ¿Sé? Sí, sé. Ahora vivo y demuestro que sé quién es Jesús. ¿O me he preparado para decirle a la gente lo que dice la Biblia? Nosotros y el Señor nos prepara, ¿sabe?, para decir lo que nos dice el Espíritu Santo de Él. No lo que dice nuestra mente, lo que dice el Espíritu. Y para que eso suceda, debo saber quién es Jesús, obrando en mí en todo ese aspecto de la vida. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Y ruego a Dios, primeramente, que ya hace unos días que vengo orando humildemente ante Él para que me muestre, que yo muestro que lo conozco.
y creo que estoy lejos, pero lo he tomado con responsabilidad y quisiera que la Iglesia también lo haga y no lo tomemos como algo, sí, ya me he convertido, no, ya lo he dicho. Que oremos al Señor para que nuestras vidas realmente muestren que conocemos a nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.